Un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo en este momento a través de Conexión Vital. Bienvenidos, qué bueno poder estar compartiendo nuevamente otro programa con ustedes. Para mí es motivo de mucha felicidad poder estar aquí hoy, poder compartirles mensajes de salud para que ustedes aprendan, se lleven a sus hogares estos consejos y ante todo los pongan en práctica, que es lo más importante. Todos los días insistimos que lo más importante es nuestra salud, no podemos descuidarla. Lastimosamente muchas veces esperamos a que estemos enfermos, esperamos a que ya nos duela, a que ya sea supremamente grave lo que tenemos para ir a consultar. Y el mensaje, por favor, más grande que yo le envío a todos los televidentes es que tenemos que concientizarnos. Nuestro cuerpo también merece ser cuidado, nuestra mente, nuestras emociones, todo esto está conectado y si nosotros no hacemos méritos, no vamos a obtener un resultado diferente en nuestra salud, no nos vamos a sentir mejor, los dolores no van a desaparecer. En cambio, si empezamos a hacer cambios en el estilo de vida, que siempre lo hemos hablado acá, empezar a alimentarnos mejor, empezar a hacer ejercicio, empezar a buscar tiempo para estar con nosotros mismos en silencio, realmente vale la pena. Lo más importante es que ustedes lo pongan en práctica. Yo no puedo hacer ejercicio por ustedes, ni comer bien por ustedes, y nadie lo puede hacer. Cada uno debe hacer ese cambio. Así que hoy vamos a hablar acerca de eso, de sus dolencias. Vamos a recibir preguntas a través de nuestro Facebook Live. Aprovechamos para saludar a todas las personas. Línea gratuita 018-127-222 para que hagan las llamadas y aprovechen porque hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Andrés Rosas. Andrés es fisioterapeuta y él es especialista en medicinas alternativas. ¿Me equivoco, Andrés? Así está bien, ¿cierto? Está bien. Perfecto, Andrés, quiero darte la bienvenida. Qué bueno que estés aquí con nosotros compartiendo este espacio. Muchísimas gracias, Santi. Muchísimas gracias a todos los televidentes y siempre rescatar la importancia de la prevención, ¿sí? Nosotros siempre hablamos de dos cosas que son muy importantes y es gran parte de tener buena salud y es la prevención y la promoción, la prevención de que aparezca lo que llamamos enfermedad y la promoción de la salud, que incluye todo lo que hablaba ahorita Santiago, que es aparte de la buena alimentación, la parte de realizar una buena actividad física y la parte de cuidar también esa parte emocional, ¿sí? Nosotros siempre recalcamos que el ser humano no es un hígado graso, no es una fractura, no es un dolor, es un ser humano y que tiene un gran componente tanto emocional como mental. De nada nos sirve quitarnos el dolor de rodillas si seguimos tristes en la vida, si seguimos amargados. Entonces es importante que entendamos la diferencia entre esos conceptos, lo que es curar y lo que es sanar. Curar es apagar el síntoma, ¿sí? Es como cuando uno va manejando en el carro y aparece un bombillito, ¿sí? El bombillito que nos dice que está, no sé, que nos falta gasolina. Nosotros podemos simplemente ir y quitar el bombillo o podemos ir a echarle gasolina. Esos son los síntomas y esa es la sanación. No solamente ir a quitar el bombillo, sino ir al origen, de dónde está naciendo este proceso que llamamos enfermedad. ¿Qué nos viene a enseñar la enfermedad? Porque la enfermedad muchas veces la vemos como un enemigo, cuando realmente viene a enseñarnos algo, de pronto humildad, tolerancia, nos enseña a veces servicio. Entonces es entender toda esa parte tan bonita que comprende al ser humano y cómo podemos a través de una buena historia de vida, de una buena historia clínica, obtener un buen diagnóstico y desde ese buen diagnóstico comenzar un tratamiento lo más biológicamente posible. Si el cuerpo entra en proceso de enfermedad por malos hábitos alimenticios, emocionales, por los malos hábitos del ejercicio, la actividad física, el mismo cuerpo puede comenzar también su proceso de sanación. Entonces, qué bonito estar aquí con los televidentes, abiertos a responderles todas las preguntas, dándole o tratándole de dar un concepto muy integral y esperemos a ver. Así es, Andrés, esa palabra me parece muy importante recalcarla dentro del programa,
porque lo que buscamos es eso, mirar a los pacientes de manera integral, involucrando el aspecto físico, emocional y espiritual. Siempre le hemos insistido a todos los pacientes en las consultas de que nosotros en el consultorio vamos a poner un aporte para el proceso de mejoramiento en cualquier enfermedad, pero que gran parte del tratamiento lo tienen ustedes en sus hogares. ¿Por qué? Porque a pesar de que les enviemos el mejor medicamento, si ustedes no se empiezan a cuidar, siguen haciendo lo mismo de siempre. Sedentarismo, misma alimentación, misma actitud frente a la enfermedad, que es algo muy bonito, Andrés, que mencionas, y es la enfermedad a qué vino. Vino a enseñarme, o por qué está acá, cómo puedo yo entender esto, y todas las personas que nos están viendo que tengan una enfermedad, ¿cómo pueden ellos mirar una enfermedad desde otro punto de vista y entender que puede estar ahí para enseñarle algo? Hay un libro muy bonito que lo escribió una colega y se llama El cuerpo tiene sus razones. Y él, en este libro le comienza a uno a explicar muchas cosas del por qué suceden o aparece el proceso de enfermedad. Hoy en día hay muchísimos autores, muchísimos libros que hablan desde esa parte. Uno lo llama el psicoanálisis, otro la bioneuroemoción, ¿sí? Bueno, le han puesto múltiples nombres, y es entender cómo esos síntomas o cómo esa enfermedad viene a enseñarme algo. Vamos a poner un ejemplo, y alguna vez me pasó con una paciente y resulta que tenía un problema a nivel ginecológico, estudiado pues obviamente con todas las especialidades, y aparte de esto se le desarrollaba una migraña. Resulta que dentro de la historia de vida comenzamos a darnos cuenta que estas migrañas y estos problemas ginecológicos surgieron cuando tuvo un conflicto con su pareja, una expareja que había tenido una ruptura emocional, con una rabia, con un resentimiento, y claro, estaba a todo momento tensionada y con mucha ira en su corazón, y esto se le manifestaba a nivel de la articulación temporomandibular, porque le habían dado muchos tratamientos para la migraña y ninguno le había servido. Entonces, ¿qué pasaba? Esa rabia, ese resentimiento ya lo manifestaba apretando la mandíbula, que es lo que llamamos bruxismo o briquismo, y esa tensión muscular le llegaba hasta la cabeza, y era lo que le generaba las migrañas. Y bueno, comenzaba a tener un componente desde esa parte, digamos desde la medicina china, que es el hígado, la rabia, que maneja también la parte ginecológica de la mujer, y llegaba a estas alteraciones a nivel ginecológico. Comenzamos a hacer esto y comenzamos a hacer un tratamiento muy bonito del perdón, y ella comenzó a perdonarse a sí misma, comenzó a perdonar a las personas que habían llegado a su vida a hacerle, digamos, no el daño, sino que venían a enseñarle algo, a veces un poco duro, porque nosotros chocamos con eso. Y comenzó a hacer ese proceso del perdón, y la migraña y la parte de la alteración ginecológica comenzó a desaparecer. Muchas veces, Andrés, y entendemos que la raíz, el origen de tantos problemas los tenemos en nuestras emociones, y que si también tocamos ese aspecto podríamos tratar la enfermedad de manera mucho más integral. Es algo que debemos abrir nuestra mente y nuestro corazón hacia ese punto de vista. Nos fascina poder hablar de estos temas, porque la verdad es que poco se nos habla de esto en los campos de la salud. Vamos a ir a este corte de comerciales para empezar a responder preguntas de Facebook Live, recibir llamadas para que ustedes aprovechen que estamos aquí con Andrés Rosas en vivo. Así que ya volvemos, no se vayan. Tenemos una pregunta desde Facebook Live muy interesante sobre una patología que cada vez es más diagnosticada, y es la fibromialgia. ¿Qué es esto? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y qué podemos hablar de ella desde una manera integral? Bueno, la fibromialgia realmente, digamos que hace parte a las fibras, y mialgia, parte muscular, fibra muscular, y la algia es dolor.
Entonces, netamente es un dolor de la fibra muscular. Pero ¿qué pasa con la fibromialgia? Resulta que hoy en día hemos visto un pico altísimo y nos llegan a la consulta muchísimas personas con este diagnóstico. Yo quiero que ustedes comprendan que desde la fibromialgia hay dos opciones, digamos que hay dos explicaciones. Una, y es que resulta que la parte de los músculos, todos nuestros músculos están recubiertos, ¿sí? Por algo que se llama fascia muscular. No sé, las personas que han visto la carne se dan cuenta que hay una telita blanca encima de la carne. Esa es la fascia. Resulta que esa fascia tiene muchos nervios, tiene muchas terminaciones nerviosas. Es decir, que cualquier cosita, cualquier alteración comienza a producir mucho dolor. Esta fibromialgia va acompañada muchas veces de un componente emocional, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando las personas por lo general tienen alguna rabia, digamos, algún resentimiento, inconscientemente lo que explicábamos ahorita, comienza a apretar los músculos. Cuando nosotros tenemos mal genio nos tensionamos, ¿sí? Y es como si cogieran esa fascia y la jalaran. Hagan de cuenta, esta es mi fascia, el uniforme, y comienzan a jalarla, 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 cuando hay tensión muscular. ¿Eso qué hace? Es como si nosotros comenzáramos a friccionarnos el brazo, la piel, comienza a producir una inflamación. Y esa inflamación es lo que comienza a doler, porque comienzan a llegar muchas sustancias inflamatorias y que producen dolor en el cuerpo. ¿Y qué pasa? Como nosotros tenemos fascia de la cabeza hacia los pies, nos duele todo. Entonces, la fibromialgia se relaciona mucho con el estrés, con la tensión muscular, con los resentimientos, con lo no expresado. Y la otra parte o la otra teoría que habla es que esta misma fascia tiene unos vasitos muy pequeños, las arterias y las venas son muy pequeñitas, se llaman arteriolas y vénulas, y ellas producen una inflamación, o sea que se puede relacionar también con una parte vascular, netamente circulatoria. ¿Qué pasa? De la parte emocional, todo esto se relaciona con tristezas que no hemos elaborado, alguna tristeza que tengo desde hace mucho tiempo, de pronto un familiar que no he podido elaborar su pérdida, y aparece este proceso inflamatorio a nivel vascular. ¿Qué pasa? El tratamiento hoy en día pues lo utilizan con muchos analgésicos, muchas pastillitas que a la larga no producen, digamos, que ese alivio. ¿Por qué? Porque hay que ir al origen, lo que habíamos hablado. Nosotros básicamente hacemos un tratamiento y hemos tenido muy buenos resultados con acupuntura, con terapia neural, con la epiterapia. Algo que pueden hacer las personas en su casa es hacer la hidroterapia, ¿sí? Es juntar todas estas terapias para que las personas comiencen netamente a aliviar el dolor, obviamente acompañado de analgésicos, ojalá naturales. Y ya esa es la parte de la fibromialgia, hay que hacer un buen diagnóstico y tratar la parte emocional también. Tenemos una llamada de Rosalba en Dos Quebradas. Adelante, Rosalba, con tu pregunta. Qué gusto saludarlos y sobre todo hoy que se encuentran ustedes dos en el programa. Es que hace días estoy muy inquieta por un tema y es que les quiero preguntar, ¿qué opinión les merecen a ustedes, qué opinión les merece estos hongos tibetanos o tibicos que veo que están como muy de moda? Porque ustedes saben que estas cosas se ponen es como de moda. Son unos granulitos que no son ni blancos ni transparentes, es un color medio ahí. Ellos se alimentan de panela, hay que estarles cambiando el agua, pero esa agua uno la cuela y se la toma. O sea, a mí me lo han recomendado así, tomarme esa agua, que porque alivia todo. Entonces yo quisiera saber ustedes qué opinan de esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes de darte la palabra, Andrés, quisiera hacer una mención sobre lo último que dijiste, y es que esto alivia todo. Me parece muy importante que hayas mencionado esto porque muchas personas tienen el concepto o la idea de que algún alimento o algún medicamento va a ejercer esta acción de aliviar todo. Y tenemos que entrar en razón de que no podemos depender de un medicamento, de una pastilla, de un alimento o de solo una cosa para nosotros sanarnos y aliviarnos de todo. Como lo veníamos mencionando anteriormente, hay que tratar de abordar una patología de la manera más integral.
es decir, desde diferentes ángulos, desde diferentes aspectos, con diferentes tratamientos para de esta manera abarcar de manera integral un tratamiento y obtener una respuesta. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros estamos sufriendo de algún dolor o de alguna patología y nos dicen que hay un remedio o una pastilla que cura esto y nosotros nos tomamos la pastilla, pero seguimos siendo sedentarios, seguimos teniendo estreñimiento, nos seguimos alimentando mal, seguimos teniendo el mismo estilo de vida, pues la posibilidad de que ese medicamento o ese alimento realmente ejerza una acción muy positiva sobre nuestro cuerpo no es muy alta. Por lo que les vengo diciendo, no podemos depender solo de un aspecto. Por supuesto, la persona con hipertensión tiene que tomarse su medicamento para la presión, el que tiene problemas de tiroides, su medicamento para la tiroides. Pero no podemos depender solo de un medicamento, un alimento, una pastilla o solo una cosa para tener un bienestar general, Andrés. Sí, esa parte es muy importante y es lo que nosotros recalcamos. Ya entrando en la parte de los hongos tibetanos, lo que hacen ellos es un proceso de fermentación. Nosotros en los programas siempre les hablamos de la parte de la importancia de la microbiota, de lo que llamamos flora intestinal. El prebiótico y el probiótico, la bacteria y lo que come la bacteria buena de nuestro estómago. De hecho, si nosotros nos ponemos a analizar, hay más bacterias que células en nuestro organismo. ¿Qué pasa con estos hongos tibetanos? Como hacen el proceso de fermentación, ¿sí? Lo que su merced hace con la aguapanela, con la panelita, y cuando se toma eso, es que en ese proceso de fermentación le está llevando bacterias buenas al intestino. Claro, es muy beneficioso para muchas patologías, entre ellas el estreñimiento, entre ellas para subir las defensas. Recuerden que en la parte gastrointestinal está la primera parte de nuestro sistema inmune, es decir, de nuestras defensas. Por eso es que también nos puede servir para las personas que tienen cuadros gripales a repetición, cuando tienen, digamos, este tipo de patologías, para el intestino irritable. ¿Por qué? Porque le estamos llevando esas bacterias buenas a nuestro organismo. Es por eso que es tan buena esta parte de los hongos tibetanos. No es que esté de moda, es que eso ya lleva mucho tiempo. Pues imagínense cuánto tiempo llevará, más de 5000 años, sino que pues con el proceso de globalización va llegando y nos vamos enterando de esto hasta ahora. Es muy bueno, pero como decía Santiago, no es tener la pócima mágica, no es tener la magia ahí en cualquier pastillita. La salud es la suma de todo lo que nosotros les hablamos: alimentación, ejercicio, estado emocional, estado mental. De nada me sirve tomarme una agüita si sigo con mis mismos hábitos de vida. Así es, Andrés. Tenemos muchas preguntas desde Facebook Live. Vamos a tratar de empezar a responderlas después de este corte de comerciales para que se queden con nosotros, porque hay preguntas muy interesantes. La gente se indagó mucho acerca de la fibromialgia, tenemos preguntas de los niños que tienen muchas alergias, también de temas de colesterol, que son temas que intrigan a muchas personas que están viendo el programa. Así que ya regresamos para responder todas estas preguntas. Vamos con nuestra primer pregunta de Facebook Live. Viviana Rengifo nos dice: buenas tardes, para pedirles el favor si me pueden ayudar. Tengo un niño de 6 años, el cual me dicen los médicos que es muy alérgico y ha tenido bronquitis. Yo sigo todas las recomendaciones que me dan y el niño no mejora. Siempre es como con una gripa, ojeroso y pálido. Ya lleva con una gripa 15 días. Los moquitos son transparentes. Si me pueden ayudar con algún remedio casero, muchas gracias. Bueno, hay que tener en cuenta la parte de cuando tenemos muchas alergias. Lo más importante realmente es la alimentación. El 90% del tratamiento es la alimentación. Si yo tengo un proceso alérgico, quiere decir que en mi cuerpo hay una sustancia elevada que se llama la histamina, ¿sí? La histamina es esa que nos produce moquitos, que nos produce dolor, que nos produce inflamación, ¿sí? Lo que llaman rinitis, colitis, gastritis, dermatitis, todo lo que termina en itis es inflamación.
Y si nosotros le seguimos dando al cuerpo alimentos que aumenten ese proceso inflamatorio, que aumenten la inflamación, de nada nos sirve darle cualquier cantidad de pastas, cualquier cantidad de remedios, si seguimos con ese tipo de alimentación. ¿Qué nos aumenta la inflamación en el cuerpo? Las leches, todo lo que sea lácteos, leche, kumis, yogur, alpinito, el queso. Algo que nos eleva mucho también son los enlatados. La carne de res y la carne de cerdo. Es algo muy importante de aclarar porque recuerden que estas carnes duran en el proceso del metabolismo para digerirlas hasta 27 días. Entonces, si yo estoy acompañado de un proceso alérgico y un proceso de estreñimiento, nunca se me va a quitar la alergia si no quito el estreñimiento. Entonces hay que ver esa parte también. Un remedio casero, algo muy sencillo que les puede ayudar aparte de la alimentación, es en 1 litro de agua, si pueden conectarlo en el cuarto a una olla arrocera, echarle una remolacha, una cucharadita de miel, eucalipto y una cucharadita de sal marina y dejarlo eso en el ambiente. Eso le permite abrir toda la parte de las vías respiratorias, pero lo más importante es la alimentación. Así es, Andrés. Indiscutiblemente es súper común ver cómo a consulta llegan niños con muchas alergias, con muchos procesos obstructivos a nivel pulmonar, y quiero mostrarles una imagen para que ustedes se familiaricen bien con la anatomía de lo que sucede en los pulmones, sobre todo a nivel bronquial, ya lo van a ver en pantalla, de lo que pasa cuando tenemos una alergia y estamos produciendo mucho moco, cómo es normalmente nuestros bronquios, después cómo se van a ir inflamando. Y hay que entender algo, hay bebidas, ciertos alimentos que aumentan la producción de histamina. Aquí ustedes pueden ver esta imagen donde vemos los bronquios. Esta de la izquierda es la normal. Aquí podemos ver que hay una luz, digamos que grande, por donde puede pasar bien el aire, pero aquí ya se empieza a congestionar un poquito. Entonces miren que ya no es tan grande como la primera. Finalmente tenemos esta, que realmente está muy congestionada, entonces no pasa muy bien el aire y los niños no pueden respirar muy bien. Los niños ya van a empezar a tener tos, mocos, como nosotros mencionábamos anteriormente, y si al niño se le siguen dando lácteos, si al niño se le siguen dando dulces, esto no va a mejorar. Muchas veces las madres consultan para que les den medicamentos, para que les den una cantidad de cosas y realmente no funciona, Andrés. Claro, es que es algo importante. Miren, por ejemplo, la fiesta de los niños, las que hacen en octubre. El siguiente mes, noviembre, la consulta es llena de niños alérgicos, con gripitas, con moquitos. ¿Por qué? Porque le estamos dando alimentos con los que estamos intoxicando a nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la importancia de cambiar los hábitos de alimentación? Estar muy pendientes realmente, digamos, de los signos de alarma, escuchar si les pita el pecho a los niños, si comienzan a tener una dificultad para respirar, que se les hunde aquí la parte del cuellito, que se les comienza a abrir y cerrar las fosas nasales, que se les pone moradita la boquita o la punta de los dedos. Pero realmente el tratamiento es netamente la alimentación. Hay cosas que nos pueden ayudar, como el camiloas, el pulmonal, bueno, una serie de remedios, pero realmente la base es la alimentación. Así es, Andrés. Tenemos más preguntas de Facebook Live, dentro de ellas una que nos piden el favor que mencionemos medicamentos naturales para la fibromialgia. Vamos a tocar el tema del colesterol, cuáles son los valores normales de estos, también la glicemia. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que usted se hizo un examen del azúcar, que es la glicemia, y del colesterol? ¿Y en cuánto le salió? Tenemos que ir a un corte de comerciales antes de responder estas preguntas, pero por favor, es muy importante que estemos atentos a estos porque son algunos de los resultados que últimamente le están dando sorpresas a las personas después de que se lo hacen, y realmente debemos cuidar estos valores de estos exámenes. Así que ya volvemos para responder estas preguntas.
Bueno, vamos a ubicarnos en nuestro muñeco anatómico, que es nuestro compañero, para explicarles a ustedes bien la anatomía de nuestro cuerpo, ya que Yuri Caterin nos va a hacer una pregunta que dice: me realizaron exámenes de glicemia y el resultado fue el siguiente: pre-64 y post-67. El de colesterol le salió en 197. ¿Qué me pueden recomendar? Gracias, mil bendiciones. Antes de responder la pregunta, Andrés, quisiera mostrarle a las personas un órgano aquí que me parece muy importante que todos entendamos. Si me pueden ayudar acercándolo, es el páncreas. El páncreas cumple una función bastante importante, ya que este es el encargado de liberar insulina. La insulina, ¿qué es lo que hace? La insulina es la que nos va a ayudar a regular el azúcar. Quiere decir eso que cuando nosotros comemos azúcar, el páncreas, que ustedes lo ven acá, es este órgano, aquí digamos que está cortadito para que ustedes vean la parte interna. Cuando comemos azúcar, él libera esa insulina para que en nuestra sangre, en todos los vasos que tenemos, no esté corriendo mucha glucosa, es decir, mucha azúcar, y no se eleven los niveles de glicemia. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en la diabetes está alterada esa liberación de insulina, entonces aumentan los niveles de insulina. ¿Qué pasa en el caso de esta paciente? Estábamos discutiendo ahorita en comerciales que el problema de ella no es que tenga el azúcar muy alta, sino ¿qué es lo que pasa, Andrés? Bueno, resulta que cuando bien explicaba Santi, nosotros tenemos unos paquetes. La insulina es una hormona. La hormona que coge el azúcar y la lleva a la célula para que la célula se pueda alimentar de ella mediante la mitocondria, que es el proceso de respiración celular. Cuando tenemos muy bajita la parte de la insulina, no podemos atrapar este azúcar y es cuando aparece el proceso de la diabetes. En el caso de la paciente que nos escribe, lo que pasa es que ella tiene los niveles de azúcar muy bajitos, es decir, que está consumiendo esa parte del azúcar muy rápido. ¿Qué pasa? ¿Y cuáles son los cuidados más importantes? Resulta que una persona hipoglicémica, es decir, con el azúcar bajito, se debe cuidar igual que una persona con diabetes. ¿Por qué? Porque comienza a haber un cambio a nivel celular, a nivel del metabolismo, que lo que le puede generar es un daño a nivel nervioso, lo que llamamos nosotros las neuropatías. Entonces, la neuropatía diabética es que por lo general, a las personas que no se cuidan, le tienen que amputar un piecito. ¿Por qué? Porque no llega suficiente oxígeno a esa parte, a las últimas células que hay. Entonces, en el proceso que hay ese cambio de nuestro metabolismo del azúcar, que no estamos procesando bien el azúcar, debemos netamente quitar todo el azúcar que no nos sirve, es decir, azúcar como la de los jugos de cajita, la de las gaseosas, el azúcar que le echan normalmente al jugo, retirar toda esa parte del azúcar. ¿Por qué? Porque a la larga lo que le va a generar es un daño a nivel del sistema nervioso. Por otra parte, hay alimentos que le pueden ayudar, como el yacón, como la canela, como las flores de morera, ¿sí? Que en conjunto, en infusión, les ayuda a regular esa parte del metabolismo. Así es, Andrés. Tenemos otra pregunta desde Facebook Live. Elizabeth Rendón nos dice: buenas tardes, a mi mamá le hicieron cirugía de vesícula. ¿Qué puede o debe tomar y cuáles son las restricciones? Esta pregunta me parece muy importante. Primero, para que nos ubiquemos anatómicamente, el hígado debería estar acá, como ustedes lo ven. Este es el hígado, y si vemos, acá hay algo verdecito, que es la vesícula. Voy a sacar el hígado de nuestro muñeco y aquí podemos ver bien la vesícula. Entonces la vesícula está conectada al hígado y luego tiene unos conductos que los vamos a ver en pantalla en este momento para que ustedes lo puedan entender un poco. ¿Y qué van a hacer esos conductos? Van a desembocar en el duodeno. Entonces, cuando desembocan en el duodeno, que ya les voy a mostrar, nos permite degradar bien las grasas que consumimos. Ustedes aquí ven todo el aparato. Quiero que se enfoquen en lo verdecito, que es la vesícula. Miren que ella tiene unos conductos muy pequeños y ellos van a desembocar al duodeno. Cuando desembocan al duodeno,
todas las grasas que nosotros comemos pues van a ser digeridas de manera adecuada. Aquí, esto que vemos aquí, esto ya es el duodeno. Entonces miren que aquí va a desembocar el páncreas. Yo no sé si se alcanza a ver muy bien, pero aquí hay una ampollita muy pequeña, inclusive está como pintadita. Ahí podemos ver que está pintadita de verde porque aquí es donde desembocan todo lo de la vesícula biliar y lo del conducto pancreático para que la digestión de los lípidos pueda ser la óptima. ¿Qué sucede cuando nos sacan la vesícula? Pues ese liquidito que sale acá ya no va a salir porque ya no tenemos la vesícula, entonces la degradación de los lípidos no va a ser igual. En estos casos, ¿en qué se debe restringir una persona en su alimentación y qué es lo recomendable que empiece a consumir? Claro, mira, como lo decía Santi, entonces los lípidos, que son las grasas, si me retiraron el órgano que cumple esa función de ayudarme a metabolizar las grasas, ¿yo qué tengo que hacer? Retirar simplemente las grasas, ¿sí? Las personas deben comenzar a cambiar sus hábitos de alimentación y a partir de esos hábitos de alimentación es como cocino mis alimentos. Si yo cambio ese aceite que tengo normalmente por aceite de coco o por ghee para cocinar, hay algo que yo quiero recalcar en este programa y es que a veces cometemos el error de cocinar con aceite de oliva. Eso es un error grandísimo. El aceite de oliva es crudo, es para las ensaladas, ¿sí? Cuando yo cocino con aceite de oliva, realmente cuando se calienta él pierde sus propiedades y se vuelve como el aceite normal. Tenemos que retirar todo este tipo de aceites. Como nosotros les decimos para que se acuerden y es chistoso, la vitamina Che, chorizo, chunchullo, chanfaina, todo lo que tenga Che por lo general tiene grasa, ¿sí? Todos los fritos disminuyan y quiten toda esa parte de alimentación. Después de una cirugía, realmente hay que cuidarnos antes y después de la cirugía. ¿Qué hay que hacer? Algo que nos ayuda mucho son los enemas de café. ¿Sí? Un enema de café cada 8 días nos ayuda a limpiar nuestro cuerpo. Uno, de la sustancia de los medicamentos que nos dieron. Y dos, resulta que con el enema de café limpiamos nuestro colon y por el conducto, ahí hay una vía que se llama porta cava, son, digamos que unos vasitos, unas venas y unas arterias, llegan y limpian nuestro hígado. Entonces hacemos un proceso de desintoxicación. Hay algo que también les puede ayudar mucho en los problemas hepáticos y es consumir el agüita de ajenjo, ¿sí? Hacer infusiones con agüita de ajenjo y en las horas de la mañana 3 goticas de limón en un vasito con agua. Cambien los hábitos de alimentación, eviten los fritos y ojalá, si no tiene problemas de azúcar, ¿sí? Todo lo que hemos hablado, un día a la semana comenzaría a hacer ayuno solo con frutas, ojalá con uva isabelina. Así es, Andrés. Muy importantes estas recomendaciones, ya que cada vez vemos que hay más cirugía para sacar la vesícula y realmente los cuidados en la alimentación de estos pacientes es importante que los tengan en cuenta, sobre todo para ponerlos en práctica. Vamos a ir a este corte de comerciales para seguir respondiendo más preguntas y recibiendo llamadas en vivo. Recuerden que pueden llamar en este momento para hacer cualquier pregunta que tengan, así que ya volvemos con ustedes. Ahorita hablábamos de la patología biliar y es que muchas personas están presentando manifestaciones de dolor, cólicos biliares, les hacen la ecografía, les encuentran cálculos y finalmente les tienen que hacer la cirugía. Eso implica la alimentación, estilos de vida, colesterol, triglicéridos, que vamos a hablar de esto porque nos parece supremamente importante, pero antes vamos a recibir una llamada de Marta en Bucaramanga. Marta, adelante con tu pregunta. Buenas tardes, doctores. Muchas gracias. ¿Aló? Adelante con la pregunta. Gracias, doctor, muchas gracias. Mire, lo siguiente, me hicieron una endoscopia y la endoscopia me dio como resultado una gastritis crónica erosiva.
gastritis crónica erosiva corpoantral Sí. y una lesión subepitelial antral. Entonces, yo quisiera saber de los productos del doctor, cuáles son los que debo consumir, tomar y cómo me los debo tomar. Aparte de eso, le quiero preguntar al doctor que si es cierto que el agua de caléndula agota mucho la visión. Esas son mis preguntas y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, esta pregunta es supremamente interesante, Andrés. Yo quisiera primero explicarle a las personas que los procesos gástricos también cada vez son más comunes y debemos tener cuidado con esto porque tiene una alta relación con nuestra alimentación y con una bacteria que se llama el Helicobacter pylori, que es muy importante que las personas que estén manifestando síntomas dispépticos, molestias, digamos que a nivel estomacales, reflujos, consulten realmente para que le hagan lo que le hicieron a Marta, que fue la endoscopia, para mirar qué es lo que tiene allí adentro. Por lo general, cuando hacen estas endoscopias, toman una biopsia para ver si hay presencia o no de Helicobacter pylori, que es una bacteria que genera muchas alteraciones a nivel estomacal. Finalmente, lo ideal es recibir un tratamiento para ella para que no siga generando estos daños y empezar a presentar mejoría, pero esto va de la mano con la alimentación que tanto insistimos, porque si seguimos consumiendo lácteos, enlatados, embutidos, fritos, mecatos, pasteles, dulces, es como alimentar esas bacterias que tenemos ahí, en especial esta, y alimentar ese proceso de gastritis, que es una inflamación crónica, como usted mismo lo decía en el reporte, que puede ser secundario al Helicobacter y a otras causas, por lo cual es importante seguir en control con gastroenterología para que esté al tanto de esto. Y por supuesto, acompañarse de medicamentos como el Colbre, Sacarix, Calindra, es muy importante también. Les vamos a explicar acerca de una milanta que tenemos para que ustedes la puedan consumir y también que nos dejes tus datos ahí en las llamadas para comunicarnos contigo después, para explicarte bien cómo debes tomarte este tratamiento. No sé si quieres explicar un poco acerca de este proceso gástrico. Sí, claro. Pues encontrar toda la parte, como hablaba Santi, de la gastritis es añadirle una cosita nada más. Resulta que es muy común encontrar lo del Helicobacter. ¿Qué pasa con lo del Helicobacter? Hagan de cuenta que como el agua que dejamos reposada, ¿sí? Ahí comienzan a salir unos mosquitos o comienzan a salir unos zancudos y nosotros podemos echarles muchos venenos, echarles muchas cositas y se mueren, pero al rato o al tiempo, a los días, otra vez hay mosquitos, otra vez hay zancudos. Eso mismo pasa con las gastritis y con el Helicobacter, ¿sí? Muchas veces se le da el antibiótico a la persona, se le dan muchos medicamentos y quitan los síntomas, pero a la larga, ¿qué pasa? Vuelven y aparecen. ¿Por qué? Porque la solución es coger y sacar esa agua para que no vuelva a aparecer los mosquitos. ¿Cuál es la solución en la gastritis? Comenzar a sanar esa parte, esa herida que hay ahí, que es donde nace el Helicobacter. Medicamentos como el Colbre, como el Sacrotin, la Calindra, el Bioplus, bueno, una serie de medicamentos que deben ir acompañados, obviamente, desde la parte de la alimentación. Y la parte muy importante y que es la parte emocional, la parte de las gastritis, son esas situaciones que no digiero, esas situaciones que no me gustan, que me arden, ¿sí? Que me duelen. Muchas veces se acompaña de reflujo. El reflujo va subiendo acá y cuando llega aquí a nuestra garganta lo que hacemos es pasarlo. Esas palabras que me he comido, lo que no he expresado, ¿sí? Y que me arden y que me queman por dentro. Entonces hay que ir también a ver qué está pasando desde esa parte emocional. Perfecto, Andrés. Este tema realmente es muy amplio y nos gustaría poder profundizar en él porque hay mucho por hablar sobre los temas dispépticos, estomacales y que realmente ustedes consulten. Si tienen síntomas, por favor,
para que les hagan los respectivos exámenes, dentro de estos la endoscopia digestiva alta, que es un examen supremamente importante, que es introducir como una camarita por todo el esófago hasta llegar hasta el estómago para ver cómo está, tomar muestras para ver cómo está toda esa mucosa. Realmente es un procedimiento que pues lo hacen con mucha facilidad y que ustedes realmente, si están sintiendo síntomas y de estas molestias, por favor consulten. Tenemos una llamada desde Ligia en Manizales. Ligia, adelante con tu pregunta. Buenas tardes. Para hacerle una preguntita al doctor, que qué es bueno para el hígado graso y que con qué aceite entonces se debe cocinar. Gracias. Perfecto, Ligia. Muchas gracias por tu pregunta. Una pregunta concreta y muy importante para este momento, ya que queríamos hablar de las grasas, colesterol y ahora el hígado. Bueno, hay que tener en cuenta que el hígado graso realmente es un proceso donde el hígado, por el exceso de grasas, por el exceso de harinas, por el exceso de azúcares, por el exceso de alcohol también muchas veces, comienza a tener cicatrices, ¿sí? Las células del hígado se dañan, ¿sí? Se comienzan a dañar y resulta que esas células, ese tejido, así como nosotros cuando nos cortamos nos sale una cicatriz, resulta que el hígado se cicatriza con grasa. Entonces recuperarlo es un poco complicado, ¿sí? Cuando hay un hígado graso, revertirlo es muy complicado. ¿Qué hay que hacer? Cuidar de que no se nos siga dañando el hígado, que no nos siga cicatrizando, evitar las grasas, evitar el exceso de harinas. Miren, en Colombia realmente el hígado graso se nos produce o aparece es por el exceso de harinas, porque en una comida combinamos papa, arroz, yuca, plátano, pasta. Son 5 harinas. Esto a la final lo que hace el cuerpo es decir, ¿yo qué hago con toda esta comida, con toda esta digamos, esta fuente de energía? Y lo que hace es almacenarla en el hígado. Cuando la almacena comienza a dañar las celulitas y es cuando aparece la cicatriz. Y es cuando hablamos de los colesteroles, ¿sí? El colesterol se divide en colesterol bueno y en colesterol malo. El colesterol bueno es el que aparece HDL. Él es el que nos ayuda a los procesos metabólicos. ¿Cómo se eleva él? Haciendo ejercicio, comiendo alimentos de origen vegetal como el aguacate, que nos ayuda mucho, el aceite de oliva, el aceite de coco. Ahí le respondemos la pregunta, ¿hay que mejor cocinar con aceite de coco o con el ghee? Y el colesterol malo, que es ese que nos tapa las arterias, ¿sí? Que es el que se nos eleva por comer los fritos, por comer el exceso de comidas grasosas, que es el que nos puede tapar una arteria, que nos puede generar infartos o ACVs. Andrés, se nos acabó el tiempo. ¿Cuál sería ese mensaje final para todas las personas que nos están viendo? Que tomemos conciencia que la salud es un tesoro y como todos los tesoros tenemos que cuidarla. Y la mejor forma de cuidar nuestra salud es con todo lo que les hemos contado en el programa. Una buena alimentación, una buena actividad física y no dejen de lado la parte emocional y mental que en sí es muy importante. Muchísimas gracias, Andrés, por compartir este espacio con nosotros, a todas las personas que nos están viendo. Un saludo realmente de todo corazón. Gracias por estar con nosotros en Conexión Vital. Espero hayan aprendido mucho hoy todos los días y que pongan en práctica estos consejos. Nos vemos en una próxima ocasión.